Ok, entonces vamos a hablar del tema 9, que es el capítulo 7 del kernel, y una parte del 8, que serían intercambiadores de tubo y coraza. Ya hablamos eh, de los intercambiadores de tubos concéntricos y los intercambiadores de doble tubo. Entonces, eh, parte de lo que ocurre es que las horquillas no tienen suficiente área y por lo tanto, cuando tenemos un requerimiento de calor muy grande, se van a ocupar un montón, ¿verdad? Entonces, como las horquillas no son dispositivos pequeños, acomodar ese montón de horquillas es impráctico cuando la necesidad es muy grande. Entonces, eh, lo que va a pasar es que vamos a buscar un tipo diferente de intercambiador, como lo son coraza y tubo, ¿verdad? Tengamos presente que coraza y tubo en inglés es shell and tube, ¿verdad? Eh, en este caso, shell viene de concha, ¿verdad? Que es el término que se usa para coraza. Y ya hemos hablado de los tubos. También recordar la diferencia entre un tubo y una tubería. Entonces, en lo que son tubos concéntricos y doble tubo, estábamos trabajando con lo que se llama eh, estrictamente tubería, ¿verdad? Por ahí en el texto se utiliza el término IPS para referirse a las tuberías. Tengamos presente que IPS, por decirlo de alguna manera, es un equivalente a decir, digamos, el diámetro nominal de una tubería cédula 40. Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, 2 pulgadas IPS, podemos utilizar perfectamente lo que son las tablas que vimos en fluidos de tuberías estándar, que en este caso una tubería estándar sería una tubería cédula 40 de acero, ¿verdad? Entonces, por ahí para que lo tengan. Eh, Sin embargo, cuando hablamos de tubos, ¿verdad? Tal vez en esta parte de calor hemos hablado un poco indistintamente de tubo y tubería, pero recordemos que tubos, como está en la imagen, necesitamos definir el diámetro externo y cuánto es el espesor, ¿verdad? En cambio, en lo que es una tubería, se indicaba un diámetro nominal. Eh, para el caso de los intercambiadores de coraza y tubos, eh, efectivamente no vamos a tener tuberías, sino tubos. Y no vamos a trabajar, ¿verdad? O en la gran mayoría de los casos, lo que vamos a usar es una clasificación que se llama BWG, que significa Birmingham Wire Gauge. El BWG es un número que se dice, por ejemplo, usted dice una tubería 12 pulgadas, 16 BWG, ¿verdad? Eso tiene que ver en términos del espesor y todo este asunto, ¿verdad? Entonces, eh, para que lo tengamos. En tubos concéntricos, intercambiadores de doble tubo, podemos utilizar tubería IPS, ¿verdad? Que estaremos hablando que podría ser equivalente a una tubería de acero cédula 40, ¿verdad? Entonces lo que son las dimensiones de cédula 40 son válidas. Y en tubos propiamente de intercambiadores de coraza y tubos, lo que vamos a tener es, eh, digamos, se van a usar tubos y una de las clasificaciones que se pueden usar son BWG, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si puedo proyectarles este video, que se escuche bien. Es un video de cómo fabrican los intercambiadores de calor.
Tenemos ceros arroz. ¿Se escucha el audio? No, profe. Vean ahí que eh, los tubos internos no son dos, tres, pueden ser 600, 500, 100, 800, ¿verdad? Entonces, los tubos tienen que acomodarse de una forma, dependiendo de la cantidad de pasos que hay internamente, eso lo vamos a ver más adelante, y en este caso eso que está colocando es un espejo, ¿verdad? Es lo que se llama el espejo de tubos. También, digamos, esas placas son deflectores, digamos más estrictamente. Si ustedes ven, les hace falta un pedazo, es como una galleta que les hace falta una porción. Eso es el corte del deflector y eso es para que el forzar al flujo a que empiece a hacer un zigzag a través de la coraza. Vean que los tubos internos en este momento los están colocando y no están completamente pegados, hay un espaciado entre ellos y eso es para que el fluido que pasa por fuera, o sea, por la coraza, pueda atravesarlo. Ahí están acomodando lo que es el espejo de tubos, ¿verdad? Que es esa lámina, podríamos decir, donde están acomodados todos los tubos y es el soporte, ¿verdad? Adicionalmente, a veces se ponen unos tubos eh, rellenos que son de soporte, que sirven para darle el sostén. Entonces, los baffles o los deflectores nos ayudan a sostener y se unen directamente en lo que son el espejo de tubos. Ahí están haciéndole una soldadura, ¿verdad? Para pegar los tubos a la base, digamos, del espejo. Esos son los soportes, ¿verdad? Que se colocan, vean, que son unos tubos rellenos, digamos, unas varillas, por decirlo de alguna manera, y están fijadas a los deflectores. Lo hacen de esta manera para que cuando empiece a pasar el flujo, no empiecen a bailar los deflectores por todo el intercambiador. Porque hay que tener presente que el cuerpo, el haz de tubos, no está pegado directamente a la coraza. Digamos, la coraza es removible, se puede sacar perdón, los tubos, el haz de tubos es removible y se puede sacar de la coraza. Aquí lo que están hablando es sobre el tubo que va a formar la carcasa, que son tubos mucho más grandes, pueden ser de 16 pulgadas, 20, 24, dependiendo de que se requiera. Recuerden que tiene que haber un ingreso para lo que es flujo por la coraza y tiene que haber una entrada del flujo por el lado de los tubos. Y en ningún momento se van a revolver. Vean
como les decía, que la carcasa no tiene pegados los tubos, porque cuando usted los ocupa limpiar, usted puede sacar el haz de tubos. Sin embargo, tiene que ser hermético y permitir que no hayan fugas, ¿verdad? Ok, entonces como vemos ahí, eso es parte de cómo se hace la construcción de un intercambiador de coraza y tubos. Ahora, les hablaba de la tubería BWG. Aquí está la tabla que viene en el kern, donde nos vienen, vean que para un mismo diámetro externo, outside diameter, vienen diferentes tipos de BWG, ¿verdad? Que como les decía, eso tiene que ver con el espesor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 16, 14, 10, 20, ¿verdad? Entonces vean que para un mismo valor de diámetro vienen diferentes valores de BWG que tienen que ver con el espesor, ¿verdad? Eh, Otros datos que son interesantes o importantes es el diámetro interno, el área de flujo, el área externa e interna que vamos a estar reportando como área por pie de longitud, ¿verdad? Vean que está pie cuadrado entre pie. Es un área por, por pie o por longitud. En unidades del SI serían metros cuadrados por metro, ¿verdad? Entonces, eso después vamos a ver que es de interés, ¿verdad? Entonces, las tablas requieren que tengamos cierta información y entonces hay que ver de dónde la obtenemos, porque las tablas de fluidos, por ejemplo, esta información del área por pie lineal no las traen, ¿verdad? Traen los cálculos del espesor y todo, pero esta no. Además, recordemos que tubería BWG no es, no es el mismo tamaño que una cédula 40 ni nada. Y esta es la que usamos para intercambiadores de coraza y tubos. Ahora, los tubos, eh, usted no puede agarrar, digamos, el espejo o la lámina donde usted los va a pegar y hacerle huecos a lo loco y perforarla toda. No puede poner dos huecos que se toquen y se peguen, porque eso debilita estructuralmente el intercambiador. Entonces, cuando eso ocurre, el intercambiador va a tener una poca vida útil, porque recordemos que los fluidos van a estar a presión, tanto del lado de la coraza como del lado de los tubos. Entonces, los orificios se acomodan con un arreglo y la distancia de ese arreglo es lo que vamos a llamar pitch, que es la distancia más corta entre los centros de los tubos adyacentes. O sea, entre dos tubos, entre el centro de un tubo y el centro de otro, en todas las dimensiones, que deberían ser iguales, le vamos a llamar pitch. Entonces, vean que no es entre los bordes o entre los diámetros externos, sino que el pitch es entre el centro de los tubos. Y los arreglos típicos son triangulares y cuadrados. Ahora, esos triángulos y esos cuadrados los podemos rotar. Entonces, por ejemplo, un arreglo que parece un rombo se llama cuadrado rotado. Y hay por ahí otras configuraciones con ángulos diferentes para triangular, pero ahorita lo vemos mejor. Entonces, por ejemplo, todos estos espaciados son estándar. Entonces,
No es como que yo me invento cualquier configuración. ¿Esto para qué sirve? Para permitir que la coraza se pueda limpiar, o sea, que los tubos por fuera se puedan limpiar. Entonces, tenemos, por ejemplo, un arreglo cuadrado de 3/4 de pulgada, diámetro externo, y un espaciado de 1 pulgada. O tubos de 1 pulgada de diámetro externo con un espaciado de 1 1/4. Triangulares, por ejemplo, de 3/4 de pulgada externo con espaciado de 15/16, o 3/4 de pulgada externo con un espaciado de 1 pulgada, o 1 pulgada con un espaciado de 1 1/4. Entonces, hay varias configuraciones que hay tablas que nos dicen eso. Entonces, vean lo que es el espaciado. El pitch es la distancia entre los centros, ¿verdad? Esa distancia es hacia todas las dimensiones, ¿verdad? Hacia todos los lados. No es que solamente hacia una posición, sino hacia todas. Entonces aquí está el triángulo rotado y el cuadrado rotado, que es un rombo. Y aquí lo vemos de otra forma, ¿verdad? Este es el de rombo, arreglo en rombo o cuadrado rotado, arreglo cuadrado y el arreglo triangular, ¿verdad? Y triangular rotado. Entonces, eso es el espaciado de los tubos, que como les dije, se llama pitch. Ahora, las corazas de hasta 12 pulgadas de diámetro, IPS, se fabrican con tubos de acero. De 12 a 24, el diámetro exterior real y el diámetro nominal de los tubos son el mismo. Si recordamos, cuando hablamos de tubo y tubería, vean que dice que cuando estamos superando 14 pulgadas, el diámetro externo es igual al diámetro nominal. Entonces, en este caso, eso es lo que nos indican. Además, el grueso estándar para las corazas con diámetros entre 12 y 24 pulgadas es de 3/8, cuando la presión es menor de 300 psi. Ahora, hay una clasificación de una asociación que se llama Tubular Exchanger Manufacturer, o TEMA en español, digamos, que es una asociación gringa que se encarga de definir todo lo que son intercambiadores de calor tubulares. Y en este caso, lo que hizo fue una captura de la clasificación que ellos manejan para los intercambiadores de coraza y tubo, y vean que tiene 3 componentes. Uno tiene que ver con el cabezal estacionario, ¿verdad? La otra parte tiene que ver con el tipo de coraza. Y la última parte tiene que ver con la parte trasera del ajuste, digamos, de los tubos, o el cabezal trasero, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas letras que vienen aquí nos dicen el tipo de intercambiador. Y como les decía, se dan en un código de 3 letras. La primera para el cabezal estacionario, segundo para la coraza y tercero para el cabezal trasero. Entonces, uno de los tipos de intercambiadores más comunes en la industria es el AES. Entonces, ¿qué significa AES? Es un cabezal que tiene canales y una cubierta removible en el cabezal estacionario, que tiene un paso por la coraza, y S significa que tiene un cabezal flotante con un dispositivo de esta forma. Entonces, los intercambiadores AES, por ejemplo, son en su mayoría
o prácticamente todos los decorados tubos que habían, por ejemplo, en Recope, eran de este tipo, ¿verdad? Esta es la configuración o la configuración estándar de acuerdo a la norma tema, ¿verdad? Ahí hay diferentes configuraciones. Vean que, por ejemplo, una coraza F indica que tiene dos pasos por la coraza. Después están flujos divididos. El tipo K es un rehervidor. Eso los vamos a ver más adelante. Son los que se usan en destilación, ¿verdad? Para el fondo para darle energía, digamos, al sistema en la columna de destilación cuando usted está destilando. Ok. En términos generales, ¿verdad? Este es el intercambiador de calor. Y para ver los componentes, vamos a ver este dedo. Y, digamos, ahí lo que interesa un poco más es ver, en este video se ve el desglose o la separación del intercambiador por partes. Los- pasa, hay un... Entonces, vean, pasa en acá, digamos, frontal y uno otras boquillas que tienen aquí a la mitad. El corte de los baffles es de 25, no es perfecto, sino que le ataja, lo que permite que el flujo puede hacer sin dando el cabezal para los- es el flujo que inunda el
Vean ahí. Están acomodados dos conjuntos. Y es en un sentido, o sea, ahí lo que que va a pasar es que están enseñando que son espejos. En un momento le va a ¿ven? Como los que ayudan a sí, el flujo, los intercambios, fluye para el cabeza, espacio pendiente a cero, ¿verdad? O cambia el ok. Ahí hay una captura de la norma tema para un intercambiador de tipo AES, ¿verdad? Como les mencionaba. Eh, vean que tiene un cabezal flotante de tubos que se pueden sacar. Ahora, los deflectores, como les decía, ayudan a que haya más turbulencia. Los deflectores tienen un espaciado definido. Entonces, entre el centro y el centro de los deflectores, hablamos de que el espaciado va desde 1/5 del diámetro de la coraza hasta el diámetro de la coraza. O sea, yo puedo tener
esta distancia de acá una separación del mismo tamaño que el diámetro del intercambiador. Cuando hablamos de intercambiadores que tienen un corte que tienen baffles con un corte de 25%, lo que estamos diciendo es que este espacio de aquí equivale a un 25% de el deflector total. Entonces, ese baffle cut lo podemos determinar como H, que es la longitud de, digamos, de la luz o de la parte libre, y el diámetro, que es el largo completo. Entonces, eso nos va a dar 25% si son de ese tipo. Ahí eso, digamos, no es como que nos pongamos a ser creativos con eso, ¿verdad? Hay gráficas que nos van a dar directamente el valor para, por ejemplo, de coeficientes de intercambio de calor cuando usamos deflectores de 25%. ¿Qué es lo importante aquí? Que el deflector tampoco pueden ser tan poquitos para que la separación o el espaciado sea mayor que el diámetro interno de la coraza, ni que estén todos tan pegados que al final eso también va a ayudar a incrementar la caída de presión. Y recordemos que la caída de presión típica de un intercambiador de calor máxima permisible anda alrededor de 70 kilopascales. Ahora vamos a hablar de los intercambiadores 1, 2, que son los que tienen un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Las toberas o digamos las boquillas por donde entran los flujos usualmente tienen ciertas permisibilidades, ¿verdad? Dependiendo del diámetro de la tubería. ¿Por qué? Porque usted no va a tener, digamos, boquillas demasiado grandes conectadas para el diámetro de la coraza. Entonces ahí más o menos se maneja una proporción de cuánto deben ser, que por ahí se menciona. Esto que está aquí, lo que nos dice es para diferentes arreglos y para diferentes configuraciones de pasos por la coraza y por los tubos, nos dice cuál es para un diámetro de coraza, cuánto es la cantidad de tubos que podemos tener y cuánto es el arreglo que vamos a tener, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir a qué llamábamos arreglo? ¿Qué les dije que era un arreglo? Profe, se refiere a lo de pitch, que la distancia de arreglo más corta. Exacto. El pitch es la distancia, pero el arreglo, ¿a qué nos referimos? Los triangulares y cuadrados. Exactamente. A la forma en la que arreglamos los tubos, ¿verdad? En la forma en la que los agrupamos. Entonces, si nos dicen arreglo cuadrado, estamos hablando de alguna manera de un square pitch. Lo que pasa es que aquí, cuando nos dicen tanto de pitch, recuerden que es la distancia que hay entre los centros de los tubos. Entonces, aquí, por ejemplo, dice tubos de 3/4 de pulgada de diámetro externo con un pitch cuadrado de 1 pulgada. O sea, la distancia entre los tubos de 3/4 de pulgada va a ser, entre los centros de los tubos de 3/4 de pulgada va a ser 1 pulgada. En este caso, esto es 1 1/4, ¿verdad? ¿verdad? Este es 1 pulgada. Este es para una tubería de 1 1/4.
y este es de 1,1/2. Ahí les hice un recuadro en azul para diferenciar las diferentes tablas. Además, las tablas tienen un error en los títulos, porque dicen, digamos, dicen como decir, esto de aquí, le ponen esto y abajo viene otro. Entonces, al final no se sabe cuál es. Entonces, ahí ya yo lo verifiqué y esos son los datos adecuados. Entonces, si yo tengo una coraza de 21 pulgadas de diámetro interno y tengo un arreglo de 2 pasos por la coraza cuadrado con un pitch de 1 pulgada, vamos de nuevo, diámetro interno de la coraza de 21 pulgadas y 1/4. 2 pasos por los tubos, arreglo cuadrado de 1 pulgada con tubos de 3/4. ¿Cuántos tubos puedo acomodar en esa coraza? Voy a apuntarlo por aquí. Coraza de 21 y 1/4. Eh, 2 pasos por la coraza, por los tubos. Y pitch de 1 pulgada y tubos de 3/4 de pulgada. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos tubos puedo meter en esa coraza? ¿Qué me dice? ¿Cuántos tubos puedo poner? Ah, es el efecto de arreglo cuadrado. Fabiola, ¿cuántos tubos puedo poner? Mm, eso es, ay, voy, profe, el perro. Eso es viendo la tabla, ¿verdad? También. O eso hay que sacarlo así a puro. No, no, o sea, hay que sacarlo con las tablas. Para eso lo estamos Ok, ok. Ok, voy. ¿Cuántos tubos habrían? Fabiola, No sé, profe. veamos la Sí, tabla. sí, sí, en eso estoy. ¿En cuál, Ya vi, en, Chocolo, ya. en cuál estamos trabajando? Qué bueno. ¿En cuál de las 4 tablas? Creería que tal vez en la segunda, en la de derecha a izquierda en las primeras. ¿De derecha a izquierda, perdón? Izquierda, perdón, izquierda a derecha. ¿De Como izquierda a derecha? en la segunda, en la de 1 inch, eh, el outside diameter tubes en 1/4, 1 y 1/4 inches. No. Mm, ¿Esa es tal vez en la primera? Profe, ¿usted le podría hacer zoom a esas tablas? Es que yo no logro ver los números ni siquiera. Y repichamos a ver.
O sea, los que están como chiquititos en pulgadas, supongo. Déjame ver si puedo hacerles zoom. Tendría que... Profe, en las tablas donde dice 1P, 2P, 6P, ¿eso es el pitch? No, ¿Esos son, qué es? los pasos, Pasos. ¿sí? No sé si Ok, 2 pasos. Ok, ya, capiche. se ve mejor, Michelle. Sí, profe, un poquito. Es que creo que soy yo la que soy un poco ciega y no, como que no veo claro los números. Ok. Entonces, en cuál tabla estaríamos, Fabiola? Y no sé, profe, ahora sí me joteaba porque pensaba que era la segunda porque usted dice que coraza de 21 un cuarto, pero entonces tal vez en la primera cuadrícula, Ah, si uno se va a coraza y sí, uno baja a 21, ahí está el 21 y un cuarto, ¿no? sí. Entonces, si ahí después de ahí, ¿Cuántos tubos 2 serían? pasos, entonces serían 270. 270 tubos, exacto. Entonces, vean que lo que nos dice arriba es el tamaño del tubo y el arreglo. 3/4 pitch cuadrado de 1 pulgada. Ahora, diámetro 21 y un cuarto. Esta columna de aquí es para poner, digamos, los decimales. Entonces, 21 pulgadas y un cuarto de pulgada. Y tenemos 2 pasos. Entonces, 270 tubos. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profe. Ahora, cuando tenemos arreglo triangular, tenemos 5 tablas, ¿verdad? Funcionan exactamente igual. Entonces aquí viene 3/4 con un pitch triangular de 15/16, un pitch de 1 pulgada, 1 pulgada con un pitch de 1 y un cuarto, 1 y un cuarto con un pitch de 1 y 9/16 y 1 y media con un pitch de 1 y 7/8 de pulgada triangular. Entonces simplemente es para ver, aquí qué es lo que nos dice. Por eso es que yo les he hablado que caben un montonazo de tubos. Entonces, si tenemos una coraza entre más grande, van a caberle más tubos. Y los tubos no pueden ponerse todos pegados. Entonces, el pitch, lo que nos dice, o el arreglo, cómo están configurados para que se sostengan del espejo y para que puedan permitirse la limpieza. ¿Verdad? Entonces, cuando usted saca el haz de tubos, usted puede manguerearlos, puede meterles algún tipo de dispositivo para limpiarlos por fuera, etcétera. Ok. Ahora, los coeficientes de película van a cambiar porque ya, digamos, si ustedes se recuerdan, con doble tubo, seguimos teniendo, digamos, de un tubo interno y un tubo externo. Entonces, teníamos un ánulo que es por donde estaba pasando la sustancia, digamos, de afuera, y ese ánulo lo calculábamos con un área que sacábamos basado en ¿cómo se llama? En el radio hidráulico y todo este asunto, ¿verdad? Pero un ánulo es una figura geométrica un poco más simple, ¿verdad? Ahora, como ya no vamos a tener un ánulo, vamos a tener un montón de tubos, ¿verdad? Y el área por la que pasan va a ser diferente.
Entonces, aquí lo que estamos cambiando son, digamos, las fórmulas para calcular la coraza. En este caso, ID es el diámetro interno. C' es el espaciamiento entre los tubos. Y vean que el espaciamiento entre los tubos no es lo mismo que el pitch. El espaciamiento entre los tubos es, digamos, entre los diámetros, ¿verdad? O sea, ¿qué tan separados están los diámetros? Los bordes, digamos, ¿cómo se llama? Del tubo. Pero el pitch va desde el centro. Ahorita vemos una imagen que lo tiene más detallado. Y B mayúscula va a ser el espaciamiento entre los baffles, ¿verdad? Si no tenemos información, podríamos suponer que el espaciamiento es del tamaño del diámetro de la coraza, ¿verdad? Que es un tamaño que va a quedar más o menos como medio cuadrado la configuración. Ahora, nos dice el kern que podemos trabajar para rangos entre 2000 y 10.000 Reynolds. Esta ecuación, que si ustedes la comparan, lo que van a tener diferente son el coeficiente, que en este caso es 0.36, y el exponente de, ¿qué era esto de aquí? DG entre nu, ¿qué significaba? ¿Esto qué es? Eso entra mañana en el quiz, ¿qué es? Eso no era Reynolds. Perfecto, Reynolds, muy bien. Recuerden que yo les hice la demostración la semana pasada de cómo el Reynolds lo podemos poner en términos de G, ¿qué significaba G? ¿Cómo le decíamos a G? Gasto. Gasto, muy bien, ¿verdad? Y gasto es un flux másico, ¿verdad? Es masa, digamos, un flujo másico entre el área, ¿verdad? Entonces, en el sistema internacional tendría unidades de kilogramos por segundo por metro cuadrado. ¿Este término para qué servía? ¿Cuándo lo ¿Cuál usamos? término, profe? El último término de la ecuación, el que tiene nu entre Ah, nu, eso. nu. Mm. Estaba en el quiz de la semana pasada. ¿No es un ajuste de Nusselt? O algo así. Bueno, es un ajuste. ¿Y a qué se debe ese ajuste? A una muy alta diferencia de temperatura, ¿no era, profe? Cuando hay diferencias de temperatura y eso al final lo que nos está incidiendo es en cambios en la viscosidad de la sustancia, ¿verdad? Entonces, este término es digamos que es una corrección por viscosidad. ¿A qué condición? ¿Qué era esto? ¿Qué era W? Porque el valor era diferente al del agua. ¿O qué significaba? No me acuerdo, profe, yo fallé en el quiz. Ok, esa W es de agua. No, profe, ¿De qué es? pero es que tampoco me acuerdo. Ay, Pared. Recuerden que eso es pared. Entonces, eso es porque la temperatura de la pared va a ser diferente a la temperatura promedio que tiene el fluido. Entonces, hay que hacer el cálculo y recuerden que cuando trabajamos esto de la forma rigurosa o estricta, eso es un proceso iterativo para encontrar esa temperatura, que por ahí lo habíamos hablado la semana pasada. Esto igual, verá, es una corrección que se considera en el tema 8, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos que va a cambiar la forma de calcular el área
porque ya no tenemos ánulos. Ya aquí no hablamos de ánulos para nada. Vean que en vez de poner A, ponemos S. ¿Por qué ponemos S? ¿A qué nos referimos cuando ponemos S? Es de superficie. ¿Pero? De superficie, ¿o no? No. ¿Cuáles son las partes de este intercambiador? Es de Shell, ¿no? Shell, exacto. La coraza, ¿verdad? Entonces, es la masa velocidad o el gasto de la coraza y el área de la coraza, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aquí no hay ánulos y por eso ya no hablamos de anuli, sino que hablamos de shell, ¿verdad? Entonces, esta es una de las diferencias. Ahora, el diámetro equivalente sigue teniendo la misma lógica. 4 veces el área libre entre el perímetro mojado. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos una configuración diferente. Entonces, vean que el pitch es entre centros y el espaciamiento entre tubos es entre los bordes. Entonces, para sacar el área libre, cuando es cuadrado, va a ser el pitch al cuadrado menos pi cuartos diámetro al cuadrado con el diámetro del tubo. Y cuando es triangular, tenemos una ecuación que va a tener ahí unos coeficientes que están en función de que es un triángulo, ¿verdad? Entonces, eso no es de ponerse a deducirlo, sino que simplemente es de usar la ecuación que corresponde. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Computa el diámetro de equivalente del lado de la coraza para tubos de 3/4 de pulgada, diámetro externo con arreglo de 1 pulgada. Entonces, aquí está. En este caso, vamos a ver. 4. Ok. El diámetro, aquí lo ponen en minúscula para decir que dan pulgadas. Aquí es 9.95 pulgadas. Y aquí este 12 es para convertirlo a pies. Entonces, vean que en el sistema inglés, que son la mayoría de las ecuaciones que van a tener ahí de referencia, es necesario, digamos, muchas de las ecuaciones, cuando usted mete los valores, no los deja en pulgadas, sino que los pasa a pies. Entonces, por ejemplo, si usted en la tabla leyó pulgadas cuadradas, tiene que pasarlo a pies cuadrados. Si tiene pulgadas, lo pasa a pies. Pero si usted está en el sistema internacional y usted obtiene el valor en metros, lo deja en metros. ¿Verdad? No se hace ningún cálculo en milímetros. Entonces, aquí, como les digo, es 0.95 y aquí lo pasaron a pies. Ahora, ocurre un problema en los intercambiadores de coraza y tubo. Aquí no tenemos paralelo y contracorriente como tal. Puede ser que en una parte sea contracorriente y en otra parte sea en paralelo. Entonces, la temperatura realmente no es el MLDT que usted calcula, va a estar entre el valor paralelo y el valor contracorriente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corregimos dependiendo del tipo de arreglo? ¿Por qué? ¿Por qué con el arreglo? Porque podría ser que usted tenga un intercambiador de 1 paso por la coraza, 2 por los tubos, de 2 pasos por la coraza, 4 pasos por los tubos, de 1 paso por la coraza, 6 pasos por los tubos, de 3 pasos por la coraza y 6 pasos por los tubos, ¿verdad? Y al final de cuentas, eso lo que significa es que los tubos internamente dan más vueltas o menos vueltas, o que usted tiene varias corazas. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es corregir la temperatura real, que en este caso lo que habíamos venido usando era el MLDT, lo vamos a sacar un factor geométrico que vamos a llamar F o F sub T, que es el que va a corregir el MLDT. Entonces,
el MLDT, el delta T que vamos a usar va a ser FT por el MLDT, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a trabajar eso? Existe esta ecuación, ¿verdad? Para calcular el FT, vean que esta ecuación no es muy bonita, ¿verdad? Es un poco compleja. Y lo que definimos es que R está en términos, ¿qué significaban las T mayúsculas? ¿Caliente? Fluido caliente, y en el denominador fluido frío. Y el valor P va a ser la diferencia de fluido frío entre la diferencia del fluido caliente. Entonces, lo metemos en la ecuación y lo resolvemos, ¿verdad? Como les digo, esa ecuación tal vez no es muy bonita, ¿verdad? Y entonces se definieron una serie de gráficas para poder obtener esos valores. Cada gráfica va a depender de cuál va a ser su arreglo de tubo coraza. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un tubo por la coraza y 2 pasos por los tubos, entonces este arreglo, siempre R y P van a ser los mismos valores. Usted los calcula y entonces, para corregir con el factor geométrico, usted viene y busca el valor de P, las curvas van a ser el valor de R, aquí dice R igual a 10, por ejemplo, y cuando usted le choca esta curva con tal valor de P, usted lee cuál es el valor del FT. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Y a llover. Si P es 0.5 y R es 1.6, ¿cuánto es el factor de corrección geométrica? Profe, ¿me repite los datos otra vez, porfa? Si P es 0.5 y R es 1.6, ¿cuánto es FT? Mm, Como 7,5 por ahí, profe, no sé. No. A ver. No sé, profe. De hecho, yo le iba a pedir que explicara de nuevo la gráfica porque no había entendido cómo lo asociaba. Ok, anda cerca del valor, pero no sé si fue que se te corrió cuál es el... no será como 0.76 o algo así. No, es un valor redondo. Es que tengo abajo 0,5 de P, digamos, y el reino, la R que es 0,6. Pero a la hora de unir los puntos, no sé cuál línea agarrar, digamos. ¿Ya? Disculpe, pero es que no lo escuché. El R es 1.6. Ajá. Ujú. Es 0.8. Es 0.8, exacto. Porque estamos 0.5 hasta pegar con 1.6. Ah, ok, ok. Listo, profe, sí, ya. No, ¿qué fue? ¿Que se están corriendo de línea? O... Sí, estaba agarrando la de abajo, digamos, la que llegaba antes de topar con la de 0,6. Ah, ok, ok. Sí, vean que aquí el número es el que está a la derecha de la línea, ¿verdad? Entonces, cuando un intercambiador tiene un FT muy bajo, ya no va a servir para el servicio.
Entonces, ese arreglo no sirve y entonces hay que buscar otro. Para algunos valores, por ejemplo, se espera o se busca que el FT sea mayor de 0.75. Si nos da valores muy bajos, ese intercambiador al final no va a ser, ¿cómo se llama? Adecuado para el servicio. ¿Estamos de acuerdo con cómo se usan las gráficas? Sí, pero Entonces, vean que si quisieran hacerle la aproximación, eso es como un porcentaje. Entonces uno va a decir el delta T real o el MLDT va a ser una fracción del MLDT que corregí, perdón, que calculé en contracorriente. Porque todos estos lo estamos considerando contracorriente, ¿verdad? No estamos aquí hablando digamos, para efectos prácticos, si no se dice nada, todo es contracorriente. Y como habíamos visto la semana pasada, el paralelo, ¿cómo daba? ¿Un área mayor o un área menor? El área de transferencia en paralelo y contracorriente, ¿cómo daba? ¿O cuál era El la contracorriente paralelo. era menor. en contracorriente era? Era menor, por lo tanto en paralelo, pues el área de transferencia debería ser, bueno, el área debería ser más grande. ¿Y qué significa que sea más grande? Que hay menos diferencias de temperatura, porque cuando hay contracorriente el delta T es más grande, es mejor, digamos. Por lo tanto, hay más transferencia de temperatura o algo así. Exacto. Y recuerden que el área es el criterio para darle valor a un intercambiador. Entonces, entre más área, es más caro, ¿verdad? Entonces, por eso es que se prefiere el, el contracorriente frente al paralelo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver que hay varias gráficas para diferentes configuraciones. Estos son 4 pasos por la coraza, 8 pasos por los tubos, 6 pasos por la coraza, 12 pasos por los tubos, ¿verdad? Y vean que aquí donde está la definición viene algo importante. Si usted tiene un intercambiador de 1 paso por la coraza y 2 por los tubos, o de 4 por los tubos, o de 6 por los tubos, usted usa la gráfica de 1-2. Si usted tiene de 2-8, 2-12, usa la gráfica de 2-4. Yo, digamos, no les mostré la de 1-3 porque, ¿verdad? No es tan usada y en el libro, en el Kern, la segunda edición, no viene, no viene bien hecha. O sea, no la trae. Entonces, y la gráfica de la primera edición es una mancha negra que no se entiende. Entonces, ¿verdad? Me limité por ahí, por ese lado. Entonces, si usted tiene una configuración de alguna de estas, saben que van y buscan la configuración, la primera que viene aquí. O 1.2, o 2.4, o 1.3, o 3.6. Y aquí están otras gráficas. Estas son equivalentes, lo que pasa es que aquí hay más divisiones. Entonces, al final, esta está bonita y legible, pero cuando usted busca los datos, al final va a tener que inventar más dónde están. Entonces, se los puse en comparación nada más para que lo tengan y lo vean, ¿verdad? La definición de P es con minúsculas, es equivalente, ¿verdad? Entonces ahí no hay un cambio. En el Kern, en la primera edición, la que está en español, no le ponen, creo que no le dicen P, le dicen S. Entonces, si ustedes ven que las gráficas dicen R y S, son las mismas gráficas, ¿verdad? Entonces ahí están para corazas 1.2, 1.4, 1.6 y cualquier múltiplo de 2. Y corazas 2, 2.4, 2.8, 2.12, cualquier múltiplo de 4. Entonces, ¿cómo se usa eso?
nos dicen, por ejemplo, en este problema, un intercambiador 1,2 y tenemos una aproximación de 50. ¿Qué era la aproximación? ¿Se echan el quiz mañana? ¿Lo vimos la semana pasada? ¿Qué era la aproximación? Bueno, mañana les pregunto. Entonces, teniendo estas temperaturas que corresponden a una aproximación de 50, entonces se va a las gráficas, es un intercambiador 1,2 y se encuentra que el FT es 0.925. Para una aproximación de 0, tenemos que nos da 0.8, igual el mismo tipo de intercambiador, y para una aproximación de 20, entonces tenemos que el FT nos da 0.64. Este 0.74 ya es un valor más bajo y nos puede poner a dudar de que ese intercambiador sea adecuado para esa transferencia. Ahora, aquí, por ejemplo, para este intercambiador se calculó el MLDT, dio 59.4, calculamos P y R, nos vamos a la tabla, nos da que el F es 0.925, se lo multiplicamos al MLDT y nos da el MLDT real, que es 54.9. Es bastante simple. Si la calculadora les ayuda y no quieren leer la gráfica, entonces, como les dije, pueden utilizar esta ecuación. ¿Verdad? Vean que esta ecuación no les puede dar 1 punto nada, porque aquí va en este caso, estas gráficas van de 0.5 a 1. Entonces, si les está dando mal, y revisen los paréntesis y todo, porque eso tiene muchas raíces y todo el asunto, ¿verdad? Entonces, recuerden que lo que vayan a hacer, practíquenlo antes de utilizarlo, ¿verdad? Aquí tenemos otro, donde nos dice, es un intercambiador 2,4, dice que el lado de la coraza, el fluido entra a 400 Fahrenheit, sale a 250, y el lado de los tubos entra a 100 y sale a 175. Y que cuál es la fuerza motriz. Entonces, el MLDT real, calculamos los parámetros P y R, vamos a la gráfica, nos da 0.985, multiplicamos por el MLDT y nos da 106.4. ¿Verdad? Entonces, vean que es bastante directo, ¿verdad? No es, hay que buscar en las gráficas, pero no es, digamos, una complejidad terrible. Ahora, el coeficiente de transferencia de calor para el lado de la coraza va a cambiar. Entonces, ¿qué era JH? ¿Qué era el JH? Entra en el quiz. ¿Qué era JH? Lo vimos la semana pasada. Bueno, estudienlo. Aquí está la gráfica para sacar el JH a partir del Reynolds, pero en este caso vean que dice que es para baffles de 25%. Entonces, con la coraza, como va a tener baffles, y recuerden que la gráfica que vimos antes, la semana pasada, era para ánulos, para tubos y ánulos. En este caso, ocupamos una gráfica separada para lo que son el lado de la coraza, ¿verdad? Para obtener el JH. Ahora,
Para la caída de presión del lado de la coraza, vamos a tener que el número de cruces que van a ver, ¿qué es un cruce? Cuando el flujo de los tubos tiene, digamos que es perpendicular o tiene una, atraviesa perpendicularmente con el otro flujo. Entonces, el flujo del tubo y la coraza forman, digamos que una cruz. Entonces, en un intercambiador puede ocurrir varias veces. ¿De qué va a depender? De los baffles. Entonces, ahí como nos dicen, el número de cruces va a ser n+1 y el número de baffles va a ser n. Entonces, la fórmula en el sistema inglés va a ser que el número de cruces es la longitud del tubo entre el espaciamiento. Pero como la longitud del tubo la vamos a dar en pies, porque es un tubo largo, entonces no lo vamos a decir en pulgadas. Y el espaciamiento entre los baffles, como no es tan grande, lo vamos a decir en pulgadas. Entonces, ese factor de 12 que aparece ahí es para pasar las pulgadas del espaciamiento de baffles a longitud de, perdón, a las mismas unidades de la longitud de tubo. Entonces, por ejemplo, si el largo son 16 pies y los baffles están separados 18 pulgadas, vamos a tener redondeado 11 cruces y 10 baffles. Por ahí nos habla de que el número impar de cruces, si las boquillas de la coraza están en lados opuestos, y el número par de cruces si están del mismo lado. Además, tenemos la ecuación para la caída de presión en la coraza, que en este caso nos va a dar ese valor de delta P sub S. Y vean que ese delta P lo están expresando en unidades de PSF. ¿Qué significa PSF? Libras square foot, no libras square inch. Entonces, en este caso, son libras por pie cuadrado en vez de pulgada cuadrada. Entonces, no es PSI, sino que son PSF. En el capítulo anterior, en tubos en doble tubo, lo que vimos fue que le ponían delta F. Aquí le están dejando el mismo delta, pero esa es la explicación, ¿verdad? Si estuviéramos en el sistema SI, lo damos en kilopascales y no nos preocupamos. Aquí hay un detalle. S es la gravedad específica. Entonces vean que aquí está metido el valor de la gravedad específica. 5.22 es 2G rho, ¿verdad? ¿Y por qué sale un valor de S que no está aquí? ¿Por qué esta S está aquí y dice que ese valor está metido? Porque están agarrando el valor de la densidad del agua en libras por pie cúbico, que el valor es 62.4. Entonces están metiendo eso, están metiendo el valor de la gravedad. ¿Cuánto es la gravedad en el sistema inglés? En pies por segundo cuadrado, ¿cuánto es la gravedad? ¿Lo trabajamos en fluidos? 32, algo, profe, 17. 17, 18, 32.2. Exacto, muy bien. Entonces, si usted multiplica esos valores, da 522 por 10 a la 10. ¿Verdad? Entonces, esto no es que sea para agua. Es que recuerden que la gravedad específica, cuando la pasamos a densidad, es la gravedad, perdón, es la densidad de la sustancia de referencia, que en este caso es el agua por ser un líquido, por la gravedad específica. Ahora, el factor de fricción, vean que nos están recomendando una ecuación
para cuando está entre 400 y 1.000.000. Entonces, ese es el factor de fricción turbulento para el lado de la coraza. Ahora, la caída de presión hay que considerarle un valor Ln, que va a ser el número de pasos por los tubos por la longitud del tubo. Entonces, eso nos da la trayectoria total que ven que aparece aquí en este valor. Entonces, vean que aquí la caída de presión en la coraza está en términos del número de cruces. Y por el lado de los tubos está en términos de la longitud de la trayectoria, ¿verdad? Ahora, los retornos no son despreciables. Eso ya lo vimos con doble tubo. Entonces, cuando tenemos ¿cómo se llama? Tubos en U, esa entrada y salida del tubo, ese doblez es una longitud equivalente, la consideramos con ese delta P de retorno, que es equivalente aproximadamente a 4 cabezas de velocidad, ¿verdad? Eso lo vimos en fluidos. Entonces, como la caída en los tubos la estamos reportando en PSI, vamos a cambiar PSI a pies, a libras pie cuadrado. Entonces, 12 por 12 son 144. Entonces, el factor de conversión de pulgadas a pies es 144, más la caída de presión por los retornos, y eso todo nos va a dar en PSI. Esta es la caída total por el lado de los tubos. Ahora, hay una gráfica que es la 27, que nos dice cuánto es la pérdida de presión en los retornos por el lado de los tubos. Aquí buscamos la masa velocidad en libras hora, pie cuadrado, y buscamos aquí cuánto es el valor de, de la caída, ¿verdad? Entonces, esta gráfica nos ayuda a obtener esos datos. Por el lado de los tubos, tenemos esta gráfica que también nos da el factor de fricción. Aquí, no, este es el factor de fricción de Darcy. Sin embargo, las ecuaciones que hizo Kern están en función del factor de Fanning. Entonces, por ahí van a aparecer unos valores con 4 para poder compensar. Este es para el lado de la coraza cuando tenemos baffles con un corte de 25%. Ahora, ¿dónde ponemos los fluidos? ¿En la coraza o en los tubos? Si es un gas, lo metemos por la coraza. Si es un fluido corrosivo o que genera películas, lo pasamos por los tubos. ¿Por qué creen que pasamos por los tubos una sustancia corrosiva? ¿Quién me puede decir por qué vamos a preferir meter por los tubos una sustancia corrosiva? Compañeros. ¿Qué hace una sustancia corrosiva en los metales? ¿Gelton?
Elton. Profe, Ujú. yo diría que si una sustancia corrosiva va a dañar el metal, entonces si usted lo pasa por la coraza, va a dañar la coraza y los tubos. En cambio, si lo pasa por los tubos, solo daña los tubos por dentro. Exactamente, muy bien, Ángelo. Si usted tiene que cambiar algo del intercambiador, es más barato cambiar tubos que cambiar la coraza. Si usted se vuela la coraza, se quedó sin intercambiador. Entonces, si usted tiene una sustancia corrosiva, lo mete por los tubos, ¿verdad? Para evitar dañar la coraza. Porque como menciona Ángelo, no solamente va a dañar la coraza, sino que va a dañar todos los tubos, o sea, va a dañar todo el intercambiador. ¿Cómo podríamos evitar que fuera tan corrosivo una sustancia que estamos pasando por un intercambiador con el metal? ¿Cómo podemos evitar que sea tan corrosiva? Por ejemplo, Con un buffer. bueno, digamos de que esa podría ser una opción, pero en general usted, digamos, la sustancia no la va a cambiar de naturaleza para que ocurra algo, ¿verdad? O sea, usted no la va a transformar en otra ni le va a meter sustancias ajenas, porque usted lo que quiere es calentar, ¿verdad? Entonces, usualmente, si usted le mete algo, va a tener que quitárselo. Entonces, digamos que esa opción no es, ¿verdad? No es, digamos, tan válida. Pongámosle un ejemplo, tal vez, el ejemplo le sirve para tomar una idea. Digamos que ustedes están en una empresa y ocupan una empresa alimenticia que produce salsa de tomate. Y para esterilizarla y todo el asunto, usted ocupa pasar la pasta de tomate, digamos que sea líquida, ¿verdad? Que se comporte líquida. No pensemos en que es un líquido no newtoniano ni nada de eso. Digamos de que esa sustancia usted la va a pasar y ocupa intercambiar calor. No sé, ocupa calentarla o enfriarla, lo que sea. Y, y usted la va a pasar por el intercambiador. Ahora, ¿qué podrían hacer si ustedes saben que, por ejemplo, el tomate y esas sustancias tienen cierto tipo de acidez, ¿verdad? Y al final de cuentas eso se traduce en que a la larga, si usted lo deja, puede ser de alguna forma corrosivo, ¿verdad? Igual ustedes saben que el metal tiene esa tendencia a oxidarse, etcétera. Y usted no puede jugar, por ejemplo, de contaminar la salsa con limaduras de hierro ni nada por el estilo. Entonces, en un caso así, por ejemplo, ¿qué recomendarían? Si la sustancia es corrosiva o es un alimento corrosivo para el metal. Pero hacerlo en acero inoxidable. Exacto, muy bien, Ángelo. Hacerlo en acero inoxidable. En la industria alimenticia, ¿verdad? Hay cosas que ustedes al final, ¿verdad? Casi que todo lo que es de la industria alimenticia se usan dos materiales, vidrio o se usa acero inoxidable. Ustedes saben que si las cosas se hacen de vidrio, usted las ve y se quiebran, ¿verdad? Entonces son más caras y, ¿verdad? Más complicado, ¿verdad? Imagínense un intercambiador de vidrio, ¿verdad? Con tubos y todo el asunto. Una opción que es más resistente es el acero inoxidable, ¿verdad? Que es un acero que tiene menor resistencia a oxidarse por la situación que usted quiera. Pero, así como es más resistente, es muchísimo más caro, ¿verdad? Entonces, esa es una situación, ¿verdad? En la industria química en general, cuando hay sustancias muy corrosivas, podemos usar acero inoxidable, pero hasta el acero inoxidable se oxida, ¿verdad? Entonces, tampoco es que es perfecto. Depende de la acidez, etcétera, ¿verdad? Pero, o de las características corrosivas que tenga la sustancia. Pero, digamos, eso es una opción. Entonces, si yo meto sustancia corrosiva por la coraza,
daño la coraza y los tubos por fuera y la coraza por dentro y me quedo sin cambiador, ¿verdad? Ahora, ¿por qué creen que se prefiera meter un gas por la coraza? ¿Qué podría tener de ventaja la coraza frente a los tubos para meter un gas? Recuerden que los gases son compresibles y dependen de la presión, y estamos en un equipo a presión. Entonces, ¿qué va a hacer que caiga la presión? Vean que aquí estamos dando vueltas un montón de veces dentro de un dispositivo, un equipo. Entonces, todas esas caídas al final van a afectar la presión del fluido. Entonces, la coraza tiene más espacio, la coraza es más grande y el fluido, en este caso el gas, tiene menos resistencia en un área más grande. Entonces, por eso, si es un fluido a presión, es mejor tenerlo en un tubo más ancho, ¿verdad? Un espacio más ancho, un área más ancha, que tenerlo por un tubito pequeño, porque si no vamos a incrementar más la presión. Ok, vamos a quedar por aquí. Mañana lo que vamos a ver es ya los cálculos. Y recuerden que mañana tenemos el quiz del capítulo 8, ¿verdad? La tarea es para el lunes de la otra semana y el examen es el próximo martes, de mañana en 8. Ok, bueno. Si no hay dudas, entonces quedamos por aquí. Profe, ¿el examen cuándo es? El de mañana en 8. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, compañeros, buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe.